Ahora la intervención que viene ahora es la de Miguel Hernández. Es miembro de la Asociación Valenciana de Ateos y Librepensadores, AVAI, y nos va a hablar por qué la ausencia del laicismo nos afecta en la vida. La verdad es que cuando uno va profundizando en lo que significa el laicismo y lo enfoca hacia la igualdad, ya no nos quedamos simplemente en la libertad de conciencia, en una escuela laica. También la gestión del dinero público, la corrupción, aparecen muchas cosas muy interesantes de debate, pero bueno, no va a ser hoy, pero sí que Miguel nos va a dar muchas pinceladas. Tienes la palabra. Sí, gracias. Gracias al público por haber venido, desafiando al fútbol y a la lluvia. Y nada, decir que no por casualidad AVAI en valenciano significa abajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué el título de mi intervención? El laicismo parece un término teórico, doctrinario, de teoría política, pero mi tesis que voy a defender hoy es que su ausencia, al menos, afecta a nuestra vida cotidiana, a la vida de todos y todas los que estamos aquí. Y vamos a intentar explicarlo de manera sencilla y rápida. Rápida porque no tengo mucho tiempo y sencilla porque doy por sentado que si están aquí es porque este tema les interesa y ya conocen el tema. Lo que quiero simplemente es mostrar, no todo, pero muchos temas encadenados uno detrás de otro para que se vea un poco la situación en la que estamos, porque casi nunca voy a dar opiniones, voy a dar datos, ¿vale? Entonces, primero empezaré por el marco legal, el régimen del 78, ya sabemos cómo se originó, donde no hubo un proceso constituyente como sí que ha habido en otros países, no hubo ni depuración del aparato del Estado, ni verdad, ni justicia, ni reparación, como sí que lo hubo en Portugal o en Argentina. Fueron 7 señores, la mayoría provenientes del franquismo, que se reunieron y se votó, si lo quieres lo tomas y si no los dejas, ¿no? Entonces, en la Constitución del 78 pasa una cosa muy curiosa y es que se cita a una asociación privada. Eso no suele pasar en las constituciones. En el punto 16.3 se menciona a la Iglesia Católica, que es lo que tenéis ahí, ¿no? Peces Barba, uno de los padres de la Constitución, dijo: creo que cometimos un error al aceptar en la Constitución la mención expresa a la Iglesia Católica, pero se hizo porque no nos pareció que aquello fuera tan relevante. Y pensamos, además, que los obispos tendrían más buena fe de la que luego han tenido, pero nos equivocamos. En los acuerdos, los llamados el concordato, trata 4 puntos: el asunto jurídico, la enseñanza, la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y los asuntos económicos. Aquí también hay una curiosidad, y es que en todos y cada uno de los puntos se dice qué obligaciones tiene el Estado respecto a la Iglesia, pero no se menciona en ninguna parte qué obligaciones tiene la Iglesia respecto al Estado. Esto no suele pasar en los convenios internacionales. Sabéis que el Vaticano es un Estado creado por Mussolini en el año 1922. ¿29? Bueno, no sé. No lo sé. Creo que 29. Bueno, es un acuerdo entre estados y sin embargo solamente una parte se obliga a cosas, ¿no? Se obliga a asistencia religiosa, se obliga a dinero, se obliga a educación, pero eso no pasa en ningún otro tipo de acuerdos entre estados. Ese es el marco jurídico que tenemos, a grandes rasgos, ¿vale? Pasamos al dinero. Este cuadro se lo debemos a Europa laica y es lo que ellos cuentan con todas las partidas, no solamente el dinero que se les da público, sino las desgravaciones fiscales, etcétera, ¿no? Como veis, la partida más importante son los 5.400 millones de euros que cada año se llevan de la enseñanza concertada y del profesorado de religión. Como veis, es más de la mitad del dinero, o la mitad. Por tanto, es la partida más importante para ellos porque no solamente es dinero, sino que están formando a las promociones del futuro. La clientela del futuro, digamos. Entonces, como sabéis, la Iglesia Católica recomienda marcar las 2 casillas. ¿Por qué? Porque ellos están en las 2. Están en la Iglesia Católica y están en las otras vía ONGs. Prácticamente la mitad de las asociaciones que hay ahí también son. Por eso ellos dicen que hay que ayudar por tantos, porque así se ayuda más. Ese dinero se detrae de lo que se da, es decir, que en realidad los católicos pagan una parte menos de dinero al común, a los sanidad, a la educación, y eso lo apartan de eso que deberían de pagar y lo dan a la Iglesia Católica. No es como en Alemania, que el que confiesa que tiene una religión paga más impuestos. Aquí no, aquí paga lo mismo. Entonces, el famoso
radical, José Luis Rodríguez Zapatero, que ya sabéis que le hicieron la vida imposible y tal, era un peligroso comecuras, cuando Europa le obligó a España a que la Iglesia tuviera que pagar el IBI, como hacían todas las asociaciones, él de motu propio le subió del 0,52 al 0,7 el IRPF, es decir, un 34% más. El dinero público que se le entrega a la Iglesia es sin control, no hay... cualquier empresa, cualquier ONG, hay unas auditorías, se controla ese dinero. En el caso de la Iglesia Católica no se controla. Como veis ahí, son noticias de dinero sin justificar. Por eso se ha producido, os acordaréis el caso del Códice Calistino, donde un electricista robó 1,7 millones de euros de dinero en efectivo que había en la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Cómo se podía tener 1,7 millones de euros en una catedral? O unas monjas en Zaragoza tenían 1,5 millones de euros que guardaban en un armario. Eso provenía en su mayor parte de dinero público. Las inmatriculaciones, el caso más conocido, la Mezquita de Córdoba. Por 30 euros se hicieron con ella y las entradas valían 8 euros, ahora creo que valen 10. Ni siquiera pagan impuestos de esas entradas porque se entiende que son donaciones. Por supuesto, si hay que hacer una reparación, una rehabilitación, lo paga el Estado. La justicia. Según el juez Santiago Vidal, 1/3 del colectivo judicial es del Opus Dei. Esto es un dato aproximado, no se puede saber, porque claro, ellos no lo van diciendo, pero el que lo dice es un juez, ¿no? Como veis, no es una proporción al resto de la población. 1/3 de la población española no pertenece al Opus Dei, entonces es algo muy curioso, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué quieren estar en la judicatura? Bueno, por una parte la pederastia. Sabemos que han aparecido miles de casos en Estados Unidos, en Canadá, en Francia y aquí apenas una docena de casos. Cuando en este país venimos de donde venimos, me refiero a la dictadura, y sabemos que aquí se habrán producido también miles de casos, sin embargo han aparecido muy pocos. Bebés robados. Se supone que ha habido 300.000 bebés robados y la única persona que ha sido juzgada y condenada ha sido una víctima, porque en la televisión se atrevió a decir a una monja que le había robado a su hija. Las sentencias a medida, ¿no? En una farmacia no es una tienda, es una concesión administrativa, pero si tú eres católico y tienes una farmacia, por sentencia del Tribunal Constitucional tú puedes decidir no vender ni preservativos ni píldoras del día después. Esto no pasa nada en una ciudad, pero imaginaos en un pueblo. La apostasía. Como se entiende que los libros de bautismo no son bases de datos, el Tribunal Constitucional dictaminó que no era de aplicación la ley de protección de protección de datos. La educación diferenciada por sexos. El Tribunal Constitucional en 2018 lo consideró no discriminatorio y se sigue subvencionando. Luego otras instituciones, ¿no? A nivel local, por ejemplo. Bueno, pues ya sabemos, alcaldesa perpetua de la ciudad, una virgen, el alcalde de Cádiz, que supuestamente es muy radical, pues le dio la medalla de oro a una virgen y entonces allí propusieron que también se la diera al espagueti volador, que sabéis que es una religión para burlarse de otras religiones, ¿no? Los privilegios locales. Las obras de la Sagrada Familia comenzaron en 1892. Bueno, pues hasta el año 2019 a nadie cayó en la cuenta de que no habían pedido licencia de obras. Si alguien quiere cambiar una ventana en su casa, tiene que pedir una licencia de obras. Un edificio que ocupa una manzana y que creo que se ve desde lejos, hasta 2019 no pagó nada por licencia de obras. Son cosas, privilegios que tenemos interiorizados y que están ahí, ¿no? El presidente de la Radio Televisión Española, que había antes, dijo que él no daba el orgullo y sí daba las misas porque él era católico, apostólico y romano. Y luego tenemos el concordato que se firmó la pasada semana, el concordato valenciano, del que luego sin tiempo podemos hablar, ¿no? Sacerdotes con nómina pública. Tanto en los cementerios públicos como en los hospitales públicos, en los cuarteles, hay sacerdotes en nómina. Y una noticia de la semana pasada mismo, por ejemplo, en Madrid. En Madrid, la Comunidad de Madrid ha decidido pagar 1 millón de euros al año a la Iglesia Católica para pagarles la nómina a un capellán en los hospitales públicos.
Habrá uno a tiempo completo o cada 100 camas. Entre 100 y 250 camas, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial. Entre 251 y 500, 2 capellanes a tiempo completo, etcétera, ¿vale? Es decir, en Madrid no hay dinero para médicos, pero sí para sacerdotes. Y también hay sacerdotes en las Fuerzas Armadas. Luego, los funerales de Estado. Todos somos católicos. Si nos estrellamos en un avión, si hay un accidente de tren, el 11M, el día 42, los funerales son católicos. No les importa la conciencia de las personas que mueran. El funeral de Estado es católico. El calendario laboral y escolar. Cantabria, hace unos años, sí que eliminó las vacaciones de Semana Santa del calendario escolar. Pero si nos damos cuenta, es una excepción, por eso lo pongo precisamente. La semana pasada, el día 8, era el dogma de la Inmaculada Concepción y España hizo fiesta. Todas las empresas, los colegios, etc. ¿Por qué? Si estamos en un estado confesional, como nos dicen. La educación. La LODE creó los conciertos educativos porque en ese momento no había colegios públicos suficientes y se entendió como una medida provisional. Pero eso se ha ido consolidando y se ha ido aumentando. En algunos colegios concertados, en la mayoría de hecho, se impide o se dificulta el acceso a inmigrantes pobres, a familias monoparentales, a familias con padres homosexuales. Y luego están las donaciones voluntarias, entre comillas, que ya sabéis lo que son. Se supone que es ilegal porque no deberían de pagar absolutamente nada a los padres. Sin embargo, les obligan a pagar. Y la ley no actúa. Educación en valores. Según la Iglesia, estudiar en colegios católicos reduce la criminalidad y mejora la salud. Bueno, pues todas estas personas han estudiado en colegios católicos y la mayoría han tenido problemas con la justicia. Entonces, esos valores, ¿cuáles son? Derechos y libertades. Mujeres y desigualdad. Bueno, ya sabemos lo que pasó cuando vino a Barcelona Benedicto XV Palito, ¿no? Que ofició una misa y luego las monjas limpiaron el óleo, ¿no? Es una anécdota, pero ya sabéis cómo consideran a las mujeres dentro de la Iglesia. Una mujer no puede ser cura, cuanto ni menos obispo o más allá, ¿no? Entonces, ¿por qué un Estado democrático, para ser legalizado un partido, un sindicato o cualquier otro tipo de asociación, ha de tener un funcionamiento democrático y una organización religiosa, no? ¿Por qué aceptamos eso? Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Sabéis cuál es la postura de la Iglesia? Contra los homosexuales. Se manifestaron en contra. La eutanasia. Se han opuesto frontalmente y de hecho los partidos de derecha, cuando vuelvan, la prohibirán. Los sentimientos religiosos. Le decía mi compañera Lourdes. Raquel. Uy, perdón, Raquel. El 525 del Código Penal. En el fondo es el delito de blasfemia, ¿no? Todos estos personajes han tenido que ir a juicio. Y luego la ciencia. Aunque no lo creáis, sí, las iglesias en general, la religión, sigue dificultando el desarrollo de la ciencia. Aquí en España pasó con los bebés medicamentos. No sé si sabéis lo que es. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, en la época de Bush, se retiraron ayudas a la ciencia en el desarrollo de la genética, ¿no? Todo esto convive con una realidad social, y es que España deja de ser católica, como dijo quien todos sabemos, ¿no? Hace ya muchos años. Y hay más ateos y no creyentes que católicos practicantes. Esto es el nivel de bodas civiles y bodas católicas. Fijaos, la tendencia es muy clara. Bodas y bautizos. La religiosidad por edad. Fijaos el rojo, el histograma, la barra roja de 18 a 24 años. 49,6%. Casi la mitad de los jóvenes ya no son creyentes. La proporción se va igualando hasta que se invierte los mayores de 65, personas que han sido educadas en el franquismo. Y lo mismo a nivel de estudios. 92,7 son católicos, son católicos en personas sin estudios, y con estudios superiores, si sumamos no creyente a ateos, son el 34,4%. Es decir, que la edad y el nivel de formación influyen mucho
en el nivel de religiosidad o no. Las vocaciones sacerdotales. Cada mes se cierra un monasterio en España. Y fijaos, 23.000 parroquias, 17.000 sacerdotes. La presencia política, medios de comunicación. Sabéis que tienen medios de comunicación en su poder y que todas estas personas predican todos los días el amor, la caridad y la concordia. Memoria histórica. En Valencia tenemos el triste honor de tener la única iglesia dedicada a los mártires del 36, a los mártires de los vencedores. Gracias a un convenio de colaboración con la antigua alcaldesa, que consiguieron un solar estupendo cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y luego esta es la percepción que tiene la gente. ¿Qué poder tiene? Pues solamente para el 14% un poder desmesurado. Y como veis, ahí está la encuesta. Esto es del CIS de hace apenas 2 o 3 años, ¿no? Es decir, que yo creo que la gente no es consciente del poder que tiene el lobby eclesiástico, ¿no? Estas son las reivindicaciones laicistas. Esto es lo que pedimos todas las personas que apostamos por la laicidad. La derogación de los acuerdos del 79 con la Santa Sede, la derogación del 525 del Código Penal, una ley de libertad de conciencia, no de libertad religiosa, una escuela pública y laica donde niños y niñas libres de dogmas puedan estar en la escuela, que los poderes públicos practiquen el laicismo y defiendan la libertad de conciencia y la libertad de expresión, la reversión de todas las propiedades inmatriculadas y la investigación hasta el fondo del problema de la pederastia y de los bebés robados. Y por último, mis conclusiones. En la historia del Estado español, el poder de la Iglesia Católica apenas ha mermado. Su poder afecta a muchos asuntos: el dinero público, la justicia, la educación, el desarrollo de la ciencia, la justicia social, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. En la mayoría de países desarrollados, incluida España, ha seguido un proceso de secularización acelerada. Pero en el Estado español, su menor presencia en la vida personal y social no va en paralelo con un menor poder económico y político. Y mi conclusión es que si el Estado no es laico, no es democrático, no puede serlo, porque no es neutral y no respeta la libertad de conciencia, ni los derechos, ni el dinero de todos. Nada más. Gracias, Miguel. Y ahora le toca el turno a Luis Pla, que nos habla en calidad de presidente del Gran Capítulo General de España del Rito Francés. Nos va a hablar sobre la persecución de la masonería en España y sus breves periodos de libertad desde el siglo XVIII hasta la legalización en 1979.